Hoy es jueves en Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Nos das un nuevo día, una nueva oportunidad. Te pedimos que, hundidos en tu misericordia, llenos de tu Espíritu y llenos de tu palabra, podamos enfrentar el tiempo actual y el mundo para predicar tu palabra. Ser discípulo, Señor, es un gran privilegio. Estar a tu lado y conocerte, queremos que otros te conozcan. Danos las herramientas necesarias para hacerlo y la creatividad para lograrlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nos haces tus soldados para defender la fe, especialmente de nosotros mismos. Bienvenidos todos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 22 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no la trae el Padre, que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy Jesús sabe que el Padre no solo da de comer a la gente, sino darse a sí mismo, hacerse el alimento, partirse a sí mismo, la propia vida, la propia carne, el propio corazón, para que nosotros podamos tener vida. Estas palabras del Señor despiertan en nosotros el estupor por el don de la Eucaristía. Nadie en este mundo, por mucho que ame a otra persona, puede hacerse alimento para ella. Dios lo ha hecho y lo hace por nosotros. En este contexto damos gracias al Señor porque Él es nuestro pan vivo bajado del cielo, que nos da vida para salir adelante en todo terreno. El Señor es pan, el Señor es vino, el Señor es vida, es camino y verdad, es alimento. Vamos a alimentarnos de Él y a buscarlo, porque sin Él nada podremos. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, los engaños de las sectas. Siempre estamos en intención de contestar preguntas y seguimos pidiendo preguntas para el video de las preguntas y respuestas. Una de ellas lleva a investigar la manera de los métodos que se usan los protestantes para envolver a las personas. ¿Qué es el protestantismo? Fue en el año 1517 cuando se produjo el cisma de Occidente que separó a la iglesia alemana de la iglesia católica. Guiada por el fraile agustino y sacerdote Martín Lutero, él, como se sabe, cuestionaba el poder y la eficacia de las indulgencias. También después dejó de creer en la virginidad de María, en la santidad de los santos y se negó a obedecer al Papa León X. Dio origen entonces al protestantismo, que formó tres denominaciones principales: la luterana, la calvinista o reformada y la anglicana. Hoy en día hay miles de sectas en el mundo. Sin embargo, la mayoría siguen un método que parece ser atractivo. Utilizan las emociones de las personas y la psicología para engancharlos. A continuación, vamos a mencionar tres líneas de acción más importantes del protestantismo o los engaños de las sectas. Número 1, dicen: Jesús no es Dios. Es la manera en que los pastores hablan de Jesús en sus iglesias. Lo hacen tan cercano a nosotros los hombres que se le han despojado de su dimensión divina y espiritual. Es decir, no es Dios según ellos. Jesús no vino para liberarnos del pecado. Él murió en la cruz para redimirnos, sino que vino como un guerrillero para destruir al capitalismo, para dar de comer a los pobres. Se habla mucho de Jesús, pero no de la necesidad de arrepentirnos para poder llegar al cielo. Ellos dicen que solo basta con creer en el Señor para ser salvo. Tomado de Hechos 16:31. Olvidando que la salvación viene junto con el arrepentimiento y, como dice Santiago, la fe con las obras. Segundo, Jesús y la música. Es uno de los ganchos que usan las sectas para atraer a la gente. Si bien algunos dicen: ¿qué tiene de malo?
Hay que recordarles que en sus cantos van impregnados su doctrina. Al escuchar y repetir los cantos terminan por aceptar sus ideas, provocando poco a poco la pérdida de la identidad como católicos. Nunca se ha visto que un protestante cante nuestros cantos, porque al hacerlo aceptaría nuestra doctrina, como dicen las abuelitas. Se empieza poco a poco. Primero la música, luego las predicaciones y después su literatura. San Pablo nos ilumina: todo me es permitido, pero no todo me es provechoso. 1 Corintios 10:23. Punto número 3. La dramatización del Evangelio, algo que es característico en las sectas. Es la manera en que ellos transmiten su doctrina. Algunos se olvidan de la Biblia para brindar un buen show. Las personas son curadas milagrosamente con el poder del pastor. Algunos se tiran, otros se desmayan, algunos bailan, algunos se sacuden, otros resucitan muertos, etc. Entre más dramático sea tu show, más contento tendrás al público, olvidando lo más importante, la palabra de Dios. Jesús jamás se tiró al piso ni puso a gritar a la sinagoga, sino que su mensaje fue claro, directo y con autoridad. No olvidemos que nuestra identidad es ser cristianos, y tal como debemos de promover que es lo que es nuestro, no nos dejemos engañar por las emociones, los cantos y el drama, ni perdamos el verdadero sentido de nuestra fe. Nosotros no estamos aislados, no somos cristianos a título individual, no dependemos de sentimentalismos, cada uno por su lado. No, nuestra identidad cristiana es pertenencia. Somos cristianos porque nosotros pertenecemos a la iglesia. Es como un apellido, su nombre es Yo soy cristiano, el apellido está en Yo pertenezco a la iglesia. Esto lo dijo el Papa Francisco el 25 de junio del 2014 en una catequesis. Hermanos, vamos a cuidarnos de las sectas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociendo nuestra propia iglesia, sabiendo que hay mentira en el mundo que quieren volver al ignorante. En el tema de hoy. Ya es tiempo de santos y conversos. Tenemos a San Cleto y San Marcelino. San Anacleto o Cleto fue el tercer papa de la iglesia. Algunos dicen que fue de origen ateniense, otros que romano. Lo cierto es que el mismo apóstol San Pedro lo conoció en Roma y lo hizo participar en apostolado, siendo el primer papa quien lo bautizara y lo ordenara sacerdote en la iglesia de Roma. Junto con Lino, Anacleto era uno de los principales discípulos y colaboradores del apóstol. Pedro en el pastoreo de la iglesia, madre de la cristiandad, de aquel que aprendiera del mismo buen pastor a dar la vida por sus ovejas. Ambos jóvenes sacerdotes iban aprendiendo también a ser buenos y santos pastores. Después de que Pedro fuera martirizado, le sucedió como obispo de Roma Lino, quien luego de 12 años a la cabeza de la iglesia, también pagó con su sangre su fidelidad al Señor. En esos tiempos tan difíciles para la iglesia, la providencia designó con segundo sucesor de San Pedro al presbítero Anacleto, quien gozaba entre sus hermanos de una merecida fama de santidad. Ya en la sede de Pedro se dedicó a socorrer con limosnas a los necesitados y a alentar con cartas a las cristiandades perseguidas. El emperador Domiciano estaba furioso por el decaimiento del culto a los dioses paganos, y viendo en ello un peligro para el imperio, desencadenó la persecución contra los causantes de esta amenaza, los cristianos, quienes por miles decidieron entregar la vida antes que renunciar a la fe. El pastor no podía ser menos que las ovejas. San Anacleto, luego de ser arrestado, sufrió el martirio en Roma el día 26 de abril del año 90. Su cuerpo se conserva en la iglesia de San Pedro en el Vaticano. También hoy la iglesia celebra a San Marcelino, quien fuera papa 200 años después de San Anacleto. A este pontífice le tocó gobernar la iglesia en medio de la gran persecución del emperador Diocleciano. Víctimas de la ira del emperador fueron Santa Lucía, Santa Inés, Santa Viviana, San Sebastián, San Luciano, entre otros. En todos los rincones del imperio los cristianos eran perseguidos, expulsados del ejército y de cualquier cargo público, además de ser sus bienes confiscados o destruidos. Pero no solo la barca de la iglesia era sacudida por la tempestad extrema de la persecución. Al interior la herejía donatista hacía estragos entre algunos fieles, quienes acusaron al Papa Marcelino de haber ofrecido sacrificio a los ídolos para librarse de la muerte. Obviamente la acusación era falsa, como más adelante el gran San Agustín lo confirmaría. Marcelino dio testimonio de su amor a Jesucristo, naciendo a la eternidad en la Navidad del 304, luego de que el certero golpe de la espada del verdugo atravesara su cuello. Sus restos descansan en la iglesia romana de los santos apóstoles. Hermanos en santos y conversos, hoy celebramos a San Cleto o Anacleto
y San Marcelino, mártires. Vámonos con el Santo de Pascua Juvenil, cantos litúrgicos de Consuelo Romero. Adelante. En el chiste, mamá, ¿por qué soy el niño más grande del salón? ¿Por qué soy el niño más grande de la clase? ¿Tú sabes por qué? Y la mamá le contesta, porque tú eres el maestro, Jorge. Señor Jesús. En Curiosidades de la Iglesia Católica, para que creamos en Jesús y tengamos vida en Él, no hemos visto a Cristo Jesús y sin embargo lo amamos. Nos llenamos de alegría porque creemos en Él, con la confianza de alcanzar la meta de nuestra fe, que es nuestra salvación. Si Jesús tuvo misericordia de los apóstoles porque aun cuando lo habían abandonado en el momento más difícil, Él se presentó ante ellos al anochecer del mismo domingo en que resucitó en el sitio en el que estaban escondidos por miedo a los judíos. Él les mostró los signos de que había sido crucificado y les dio el saludo de paz. Sopló el Espíritu Santo junto con el poder de perdonar los pecados. El domingo siguiente Jesús dijo a Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto, así es que tenemos que alegrarnos, porque la mayoría de los creyentes no hemos visto a Jesús y sin embargo creemos en Él. Gracias al don de la fe. Nuestra fe tenemos que traducirla en obras y celebrando la resurrección de nuestro Salvador con el mismo gozo. Debemos entonces vivir esas obras de misericordia corporales y espirituales en su nombre. En Curiosidades. En la buena onda de hoy continuamos con la invitación a los cursillos de cristiandad. Hoy entra otro más de hombres. Si alguien está interesado, a favor de llenar su solicitud. El próximo jueves habrá otro más de hombres para que tengan esta experiencia maravillosa. Siempre es importante darnos la oportunidad, el deseo de encontrarnos con Cristo. No se van a arrepentir. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno desde Santa Lucía. Te doy muchas gracias por acompañarnos. Dale like al video y suscríbete. Adelante.